¿Qué tal, muchachos? El día de hoy te voy a platicar sobre el Islam. Ahorita estás estudiando estos temas y te había comentado que esta cultura se empieza a desarrollar más o menos en esta época de la Edad Media y va a tener varias características muy importantes que me gustaría que conocieras. Pon mucha atención. Primeramente te voy a ubicar para que identifiques el lugar en donde vamos a contar todas estas historias. Se van a desarrollar sobre todo en el país de Arabia Saudita. Aquí tú sabes que su capital es la Meca. Es la que te marco en una estrellita de color rojo. Toda esa zona es donde va a nacer la religión del Islam. Pues esta historia va a comenzar con este personaje que se llama Mahoma. A lo mejor ya habías escuchado de él. Mahoma, en una ocasión, que se conoce como la Noche del Destino, recibe la visita del Arcángel Gabriel. Sí, el mismo Arcángel Gabriel que tú ya conoces. Y entonces el Arcángel le dice a Mahoma que tiene que fundar una nueva religión. Esa nueva religión se va a conocer como el Islam, que significa sumisión. Y todas las personas que crean en esta religión se van a llamar musulmanes, que quiere decir sumisos. ¿Por qué sumisos? Bueno, pues porque la creencia de esta religión es que las personas viven sometidas a la voluntad de Dios, en este caso, Alá. Ellos nombran a Dios Alá. Todas las creencias de esta religión se van a apoyar en estos dos libros sagrados que te presento a continuación. Uno es la Torá y otro es el Corán. La Torá se basa en el Pentateuco de la Biblia de los cristianos. Te explico. La Biblia que tú conoces, la que hemos leído y estudiado y que escuchas en misa, los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco. Concretamente, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. En estos 5 libros te narran la historia de la creación, la historia de Abraham, de Moisés y algunas otras, pero esas son las que tú probablemente ubiques más. Estas mismas lecturas también las estudian los musulmanes en la Torá. El segundo libro es el Corán. En el Corán son los escritos de lo que Dios le reveló a Mahoma. Mahoma, ahí en ese libro, va a ir juntando todas esas enseñanzas que Dios le enseñó. ¿Qué va a pasar cuando Mahoma ya empieza a juntar seguidores y les empieza a decir todas estas enseñanzas? Pues obviamente va a haber gente que sí le cree y empieza a acercarse a él y a estudiar junto con él de toda esta revelación que Alá le daba. Pero obviamente hubo gente que no le creyó. Incluso lo empezaron a perseguir, a criticar, a juzgar, y entonces, como medida de precaución para que no estuviera alborotando a más personas, lo corrieron. Él había nacido y vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de la Meca, y ahí fue donde empezó a reunir gente. Por eso, esta situación lo corren, lo expulsan y se va a tener que ir a vivir a otra ciudad que se llama Medina. A este momento se le conoce como la Égira de Mahoma, cuando Mahoma sale expulsado de la ciudad de la Meca y se dirige a la ciudad de Medina. Obviamente Mahoma va a seguir reuniendo seguidores y cada vez van a ser en mayor cantidad. Es por eso que toma la decisión de regresar a la Meca para poder conquistar esa ciudad y poder instaurar la religión del Islam con mayor fuerza. Y eso es precisamente lo que hace. Regresa a la Meca, se organiza una lucha que
tratan de buscar la manera de llegar a un acuerdo con la sociedad para que no se alborotara ni se hiciera una guerra muy grande, y Mahoma termina conquistando la ciudad. Fue así que a partir de ese momento empieza a predicar lo que ya había él recibido de información por parte de Alá y lo que les había contado de los libros que va a empezar él a utilizar como medio de difusión para su religión, la Torá y el Corán. Y así es que él empieza a sacar preceptos del Islam. ¿A qué me refiero con preceptos? Pues algo así como los mandamientos o las leyes que todos los musulmanes deben de practicar. Te voy a ir platicando poco a poco de ellos. Pues en el Corán es donde va a establecer estos preceptos. Te cuento. Número 1. Un solo Dios verdadero, que es Alá. Número 2. Los deberes de los musulmanes se van a establecer en varios pilares. Por ejemplo, la oración, la profesión de la fe, la caridad, los ayunos y la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Después te voy a ir platicando poco a poco de cada uno de ellos. Y la tercera, que no todos los musulmanes la llevan a cabo, es participar en una guerra santa para defender y difundir su religión. Como te comento, más adelante te voy a ir platicando sobre estos preceptos. ¿Qué va a pasar cuando se muere Mahoma? Pues en el año 632 después de Cristo se muere. Muy posiblemente hay versiones que hasta pudo haber sido envenenado, pero es algo que no se ha podido comprobar al 100%. Muere y entonces viene la sucesión de Mahoma. ¿Quién se va a hacer cargo de seguir difundiendo esta religión? Los sucesores se van a llamar califas. Los califas, los jefes que van a seguir instaurando la religión del Islam después de la muerte de Mahoma. Y entonces ellos se van a dedicar a conquistar varios países para ir difundiendo su religión. Aquí te marco algunos de ellos, como Irak, Siria, Egipto, Persia, India, el norte de África, todo Tierra Santa y España y Portugal. Y es ahí donde a nosotros, como mexicanos, tarde o temprano nos va a venir esa influencia de los árabes. Te voy a platicar por qué. ¿Qué pasó cuando los árabes llegan a España y Portugal y entonces conquistan toda esa zona? Va a haber obviamente guerras, ya sabes, que es la única forma para conquistar un territorio, y se van a quedar a vivir en ese país desde el año 711 hasta el año 1492. Entonces son muchos años en la que los árabes empiezan a conquistar ese terreno, pero al mismo tiempo a aprender de las tradiciones, costumbres y educación de la zona, así como ellos también enseñarles lo que ellos ya sabían o iban descubriendo en los otros territorios conquistados. Pues bueno, ¿cuál va a ser esa herencia árabe que nos heredaron al conquistar el territorio de España y que automáticamente nosotros hemos recibido un poco de ella? Primeramente, compartieron de nuevo conocimientos de los griegos y los romanos. Son conocimientos que pues ya se habían ido incluso olvidando o que de igual manera con el paso de los años se fueron perfeccionando. La siguiente es que el español, yo ya te había mencionado que el lenguaje del español es una lengua romance que deriva del latín. Este lenguaje contiene muchas formas léxicas del latín, pero también del árabe, como por ejemplo la palabra almohada, algarabía, aljibe, algodón, alcohol y muchas más. Son más de 4,000 formas léxicas, o sea, palabras que derivan del árabe. Son palabras las que te puse, pues que pues manejamos con mucha frecuencia y que vienen de
la descendencia árabe. De igual manera, en las matemáticas, aunque no nos guste, nos van a enseñar muchas cosas relacionadas a los algoritmos y al álgebra. Si te fijas, todas las palabras empiezan con al. Observa bien. Un aspecto muy interesante van a ser los números arábigos. 1, 2, 3, hasta el 9. En esta imagen que te pongo aquí, te voy marcando con un circulito cada ángulo de ese número. Observa bien. El número 1 solamente tiene un ángulo. 1. Por eso se traza de esa manera. El número 2 tiene 2 ángulos. El número 3 ángulos y así sucesivamente. Por eso es que el número, la grafía de estas cantidades se tienen que escribir así para poder marcar cada uno de los ángulos que correspondan a la cantidad de ese número. Entonces, es algo muy interesante que nos heredaron los árabes. Otro aspecto que dentro de algunos meses vas a empezar a estudiar se llama álgebra. Álgebra normalmente la estudiamos en secundaria, es un proceso bastante complicado, sí, pero también es interesante cuando le vas entendiendo poco a poco. Aquí te pongo ejercicios de álgebra. En un libro muy famoso, que es el libro de Baldor, que estoy segura de muchos de tus papás y tus hermanos, pues lo conocen, o por lo menos han visto la imagen de este libro, en donde te enseñan todos los ejercicios de álgebra. Sumar, multiplicar, dividir, restar números y letras. Entonces, no nos quejemos de nuestras multiplicaciones y divisiones. Prepárate para el álgebra. De igual manera, en algunos países has llegado a ver esta luna turca. Es una media luna con una estrellita al lado. Te explico por qué es tan importante para los árabes. Si mal no recuerdas, cuando te platicaba sobre el Imperio Bizantino, te comenté la historia de un sultán llamado Mehmed II. Este señor fue el que conquistó la ciudad de Constantinopla. La tradición árabe cuenta que el día que Mehmed conquistó la ciudad de Constantinopla, la luna estaba representada de esa manera. Y al lado se veía una estrella brillando muy fuerte. ¿Cuál es esa estrella? Pues esa estrella es el planeta Venus y en varias ocasiones coincide que la luna está en cuarto creciente o en cuarto menguante y aparece la estrella al lado. Entonces, por eso la tradición de que como emoción y el festejo de la gran conquista de Mehmed en Constantinopla se recuerda en varios otros emblemas oficiales como las banderas, incluso en algunos documentos aparece la luna turca. Aquí te estoy manejando la bandera de Argelia, Pakistán, obviamente la de Turquía, Túnez, Libia y Azerbaiyán. Entonces es muy claro cuando tú veas una luna así, es un país árabe. De igual manera, en alguna ocasión has llegado a ver imágenes así, de familias con túnicas, con turbantes, o incluso mujeres que tienen que tapar todo su rostro y que no se les vea ni el tobillo. ¿Por qué? Bueno, más adelante te voy a ir platicando un poco más sobre la cultura árabe y por qué toman estas tradiciones y qué tanto tienen que ver con su religión. De igual manera, tú has escuchado sobre la Guerra Santa y sobre los terroristas y que a lo mejor de una mala manera has entendido que los musulmanes son los terroristas. No, poco a poco te voy a ir platicando sobre esta cultura y la religión que practican y cómo debes de quitarte esa idea de que los árabes son malos o son peleoneros. Al contrario, hay que agradecerles y aprenderles mucho. Te espero en el próximo capítulo. Bye bye.